Hola, felas. Hola, felas. Hola, felas. Hoy estamos en... ¿Y el felas qui és? Felas son todos los que nos ven. Estamos en Cataluña después de que ya volví. Mi primer vídeo con mis padres otra vez. Vamos a hacer una excursión. Estamos a... ¿Qué día es hoy? 31 de diciembre del 2018. Pues eso, Fin de año. para terminar el año vamos a hacer una excursión a unas cuevas que se llaman Covas de Can Riera. Dicen que es como cañón de antílope de Estados Unidos. Vamos a ver si es verdad. Se encuentran en Torrelles de Llobregat, a una media hora de Barcelona. Llegar a Torrelles de Llobregat e ir al polideportivo Can Roig. Aquí empieza el camino y nos vamos hacia allí. Empezamos la excursión muy temprano, no son ni las 9 de la mañana, está todo helado, como podéis comprobar, y os dejo unas pocas imágenes, así que hace bastante frío. Esperemos que salga el sol y caliente un poco el ambiente. Solo empezar hay una bifurcación y hay que ir hacia la izquierda. Para que os acordéis, tenéis que coger el camino que pone Camí de Can Roig. Otra bifurcación y seguimos por la izquierda. Dos bifurcaciones, dos a la izquierda. Llegamos ahí y hay dos caminos y tenemos que seguir por el que pone que está cerrado a vehículos. Después de un tramo de subida llegamos donde hay este cartel y tenemos que coger esta dirección hasta esa casita que hay por ahí. Un campo de cerezos que en primavera o verano debe ser más bonito, pero ahora en pleno invierno Una vez pasado el campo de cerezos, se llega a un depósito de agua y se tiene que girar a la derecha. Después del depósito de girar a la derecha, hay aquí otra valla. Tenemos que seguir por la derecha. Y aquí llegamos a un punto que quizás es el más conflictivo. A esta roca, entonces hay un camino que se va por ahí, otro que se va por el otro lado. Pues no, tenemos que ir al que se ve menos. ¿Veis estos dos árboles? Os acercáis, ¿veis estos dos? Aquí antes había un punto azul, pero ya no está, por lo que había leído yo en las instrucciones. Pero hay que seguir por aquí dentro y ir hacia abajo. Hemos dejado un poco el camino grande y estamos ya dentro del bosque. En teoría os tenéis que ir encontrando árboles con el punto azul y seguirlos en este tramo final, porque yo creo que ya estamos a punto de llegar. Llegamos al punto clave, que son estos cactus que veis aquí. Entonces hay dos caminos, uno aquí detrás mío y otro que va hacia arriba. Vamos hacia este primero porque hay tres cuevas y vamos a ver la primera que está aquí, pero las más bonitas en teoría son las de arriba, las cuales vamos a ir después. Parece que ya hemos llegado al cañón de antílope de Cataluña. La cueva número 1, como podéis ver, ya es una pizca de esas imágenes del cañón de antílope, que son preciosas, ese color rojizo, la roca degradada por el agua con esas formas onduladas. Hemos venido a explorar, estamos entrando aquí en la cueva a ver dónde llegamos. Y ahora nos vamos hacia arriba, hacia la cueva número 2 y número 3. En teoría son las más espectaculares. El
El camino hasta aquí más o menos es una hora, entre una hora y media, y es muy facilito. Bueno, si vas escalando vas encontrando mini grietas, mini aperturas, mini cuevas, todas del mismo estilo. Y estos son los paisajes. Hemos llegado a la cueva número 2, número 3, que están súper guapas. La verdad es que no he estado nunca en América, obviamente, pero he visto muchas fotos. Esto se asimila un poco, es un parecido, el tono rojizo, las formas onduladas, así que ya no hace falta ir a América para ver esto. Desde Torrellas de Llobregat hasta aquí es un camino llano, un poquito de subida en algún momento, pero muy fácil, es una horita. Y después aquí son 4 o 5 cuevas. Un acierto ha sido venir a primera hora porque son ya las 12 y esto está lleno de gente. Se está popularizando mucho durante el último año sobre todo. Volviendo unos 3 o 4 kilómetros más de vuelta, una horita más, después de ver las cuevas. A mí me han gustado mucho. ¿Qué os ha parecido a vosotros, familia? Muy bonito, muy espectacular, alucinante, genial. Y mi padre solo ha visto una porque nos hemos perdido para buscar la 2 y la 3 y luego ya se ha quedado abajo. ¿Y qué te ha parecido la que has visto al menos? Bien. Ya no grabo más, no os molesto más, se acaba el año, nos despedimos, no sé cuándo subiré este vídeo, pero feliz año 2019 a todo el mundo. Si os ha gustado el vídeo, si lo queréis hacer, subscribe y dale like, seguidme en mi Instagram y activad la campanita. Adiós. Adiós. Bye. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni